Bendiciones, mis amados hermanos. Espero se encuentren muy bien. Hoy, miércoles 18 de septiembre. Estos días ha llovido, gracias a Dios, porque esa lluvia alimenta los cultivos, provee agua para todos nosotros. Bendice, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu provisión. Gracias por todos los milagros que haces cada día en nuestra vida, porque eres tú quien nos sustenta. Hoy bendecimos este día, te entregamos este día, bendecimos la noche. Te damos gracias, Señor, porque pones ángeles alrededor nuestro, que custodien nuestro sueño y nuestro descanso. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, anoche iniciamos con Jeremías y nos quedamos en ese pasaje en Jeremías 14, del 7 al 9, donde este profeta clama a Dios intercediendo en favor de un pueblo que ha pecado gravemente. A pesar de su reconocimiento del pecado, pide a Dios que actúe por amor de su propio nombre, apelando a su carácter misericordioso, bondadoso, su amor incondicional y eterno y a sus promesas. Pero vamos a avanzar. Jeremías sufría y esa es algo así como una marca y es algo como una señal del tipo de casa de sacrificio que era este profeta. Jeremías experimentó sufrimiento personal por ser fiel a su llamado profético. Su vida era una intercesión viva, una expresión de sacrificio a favor de su pueblo. Jeremías, capítulo 9, versículo 1 dice: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Oh, santo Señor. Jeremías deseaba llorar sin cesar por la destrucción que veía venir sobre su pueblo. Sus lágrimas y dolor eran una expresión visible de la carga que tenía como casa de sacrificio, ofreciendo su propia vida y emociones en favor de los demás. Pero vamos más allá. Todo su ser se humillaba delante de Dios para interceder por un pueblo que, mis amados, no lo querían, porque él hablaba la verdad, porque predicaba arrepentimiento, porque llamaba al pueblo a que se arrepintiera y les advertía el juicio. Jeremías no era visto con buenos ojos y aún así él se deshacía en clamor delante de Dios. Hasta el último momento clamó, aun cuando el juicio, como decía anteriormente, era inminente. No había manera de echar para atrás esto, que ya estaba andando por parte de Dios. Jeremías 20, del versículo 7 al 9 dice: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Amados, este pasaje revela el conflicto interno de Jeremías. Él sentía el peso del rechazo por predicar el mensaje de Dios. Era un indeseable en todas partes. Sin embargo, aunque el costo era tan grande, no podía dejar de hablar las palabras que Dios le había dado, cumpliendo así su adoración con su propia vida como casa de sacrificio. Así que vamos un poquito más allá, porque Dios le da una palabra a Jeremías acerca de la esperanza de la restauración. A pesar de las advertencias de juicio, Dios le dio a Jeremías un mensaje de esperanza también, un mensaje de restauración para el futuro de Israel, anunciando el nuevo pacto.
Entonces miren esto, es que la palabra de los profetas anunciaba juicio, pero también restauración. Y la voluntad de Dios era esto, la restauración por medio de Jesucristo. Entonces, retomamos estos versículos en Jeremías 31, del 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Aleluya, gloria a Dios. Este pasaje es fundamental porque revela que a pesar del juicio y la destrucción, Dios tenía un plan de restauración basado en su gracia y en su misericordia. El nuevo pacto es una promesa de salvación y transformación interna. Y más tarde veremos cómo este nuevo pacto, y a partir del profeta Jeremías, de qué manera todo esto que nos enseña como intercesor este gran profeta, lo tomamos nosotros ahora en el nuevo pacto como combatientes de rodillas, como intercesores del Dios vivo. Esto es importante para nosotros, porque clamamos por la restauración y redención de las personas y de las naciones. Ahora bien, mis amados, Jeremías es muy importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque este profeta nos muestra el modelo de un intercesor que, a pesar de las circunstancias difíciles, mantiene una postura de oración y sacrificio por su pueblo. Atención a esto, él no enjuiciaba a nadie, él clamaba por el pueblo. Él sabía el pecado del pueblo, por supuesto, pero él clamaba, se ubicaba como intercesor y no como juez. Así que, lo primero, Jeremías cargaba con el dolor del pecado y las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Lo segundo, Jeremías intercedía por la misericordia de Dios incluso en medio de un juicio que tenía que cumplirse. Nunca dejó de confiar en la bondad de Dios. Jeremías permanecía fiel a su llamado. Esto es lo tercero. Aun cuando enfrentó oposición, burla, persecuciones, él se mantuvo fiel. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Ese es el sacrificio que Dios espera de nosotros. Y podemos ver en Jeremías 15:1 lo que dice así: Y me dijo Jehová, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Este último versículo nos muestra lo grave de la situación en su época, donde Dios le dice que incluso intercesores como Moisés y Samuel, quienes fueron grandes mediadores, lo sabemos por la palabra, no podrían cambiar el juicio venidero. Sin embargo, Jeremías continuó intercediendo, se plantó en la brecha constantemente, no miraba ni a derecha ni a izquierda, hacía su tarea. Y este es un sacrificio que refleja el corazón de Dios hacia su pueblo. Uno solo se plantó. Y hay quien diría, ¿acaso Jeremías perdió el tiempo? No. Jeremías hizo provisión para el cumplimiento de esa promesa, de esa esperanza para el futuro, de ese nuevo pacto. Para terminar, mis hermanos, Jeremías es un ejemplo vivo de casa de sacrificio.
Él sabía lo que significaba ser ese templo, ese lugar de sacrificio para Dios. Era un intercesor comprometido. A pesar del juicio, a pesar del pecado del pueblo, permaneció fiel a ese llamado, llevando el dolor y el peso de la desobediencia de su pueblo, lo llevaba en la oración y siempre estuvo clamando, intercedía. Para nosotros, el ejemplo de Jeremías es claro, amados. Estamos llamados a orar fervorosamente por la salvación de las almas. Y en esto permítanme, mis hermanos, remitirme al texto que ya revisamos, en la epístola de Santiago 5:17, donde dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Recordemos que no somos nosotros, sino nuestro clamor a partir de nuestra posición como hijos de Dios. Esto ya en el nuevo pacto. Y ampliaremos estos principios. Sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, desde ese lugar es que nosotros clamamos. Ese es el lugar que nos ha dado la autoridad para clamar, pero también para echar fuera demonios, para interceder por el pueblo, sí, y para guerrear por él también. Para eso somos guerreros, para eso somos atalayas, para eso estamos en lo alto de las torres, vigilando. Es nuestra posición. Así que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Desde ese lugar oramos, partiendo de la verdad de que nuestra oración es eficaz, como dice también en Santiago 5. ¿Pero por qué es eficaz? Porque por medio de Jesucristo, el Padre nos ve justificados. Y hacemos nuestra oración con fervor como Elías, clamando también por la manifestación del reino de Dios, confiando en que Dios escucha nuestras oraciones y cumplirá su propósito en estos tiempos críticos, terribles. Pero nuestra tarea, amados, es interceder, no nos cansemos. Gracias, Padre, por esta reflexión, por esta enseñanza que nos traes en este día. Gracias por el profeta Jeremías. Gracias por los hermanos y hermanas combatientes de rodillas de este circuito. Gracias por los pastores, sus familias, Señor, allí donde se encuentran. Los bendecimos, los cubrimos con la sangre del Cordero. Clamamos, Señor, por la directiva de nuestro circuito y por la directiva nacional de nuestra misión. Señor, en este día nos quedamos en tus manos en el poderoso nombre de Jesús, con esperanza, en tu paz, en tu gozo, Señor. Amén y amén.